¿Verdad, Diego? Tenemos hoy acá y quería expresar mi agradecimiento a William Murillo. Él es presidente ejecutivo de 1-800 Migrantes. Y lo quiero saludar para conversar un poco con mis compañeros Javier Segarra y Luisa Delgadillo, pues los demás ya han ido partiendo a sus otras obligaciones. ¿Cuál es su opinión, señor Murillo, respecto a la última ley que aprobó el presidente Biden en los Estados Unidos respecto a los migrantes? Buenos días, bienvenido al diálogo por Radio I-99 y por Canal I-99. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí. Y bueno, yo creo que lo que ha estado sucediendo con el presidente Biden hace 2 días, que es algo que se veía venir, pero que no nos esperábamos tan pronto. Sin embargo, todas las circunstancias se aceleran por la situación electoral acá en Estados Unidos. Yo creo que es una movida electoral para bajar quizás un poco la presión y cambiarle el tono, la retórica de lo que estaba sucediendo, porque recordemos que hace algunas semanas el presidente estaba liderando acuerdos para una nueva ley que iba a reforzar la frontera y que lamentablemente el expresidente Trump, con la influencia que tiene en el Congreso, dijo que no lo iba a apoyar, y todo ese acuerdo legislativo que ya existía entre los republicanos y entre los demócratas se fue al piso. No le queda otra al presidente Biden que usar su poder ejecutivo para crear esta situación que de alguna forma ayuda sí a los intereses de Estados Unidos, pero que en el fondo realmente no soluciona la problemática tan grande que vivimos a nivel local, a nivel continental y obviamente a nivel de nuestro país como es Ecuador. Las circunstancias para los migrantes en Estados Unidos es cada vez más difícil, y esto simplemente es una piedrita en el camino, como sucedió también con la solicitud de visa para Guatemala, una piedrita en el camino, la solicitud de visa a México, otra piedrita en el camino, un muro en la frontera, bueno, una piedrita más grande, pero la gente no para de emigrar por eso. Se encuentran las formas, y ahora hemos visto el involucramiento de los narcoterroristas, de los narcocoyoteros, que se están haciendo cargo de las rutas migratorias, y eso ha provocado mayor muerte, más secuestros, y yo creo que esta curita que acaba de poner el presidente en este problema tan grande va a ser algo temporal. Señor Murillo, qué interesante lo que usted hizo, William. Perdóneme que lo llame William. Qué interesante, No, porque tranquilo. lo dice muy bien, ¿no? Una curita, una aspirina. Es decir, a un enfermo, si usted tiene cortada la mano, no le va a poner una curita, pues tiene que hacerle lo que hay que hacer, y se puede ir a cirugía y ponerle puntos y curar, enhorabuena. Entonces, lo escuché a Trump decir también que han entrado 10 millones de inmigrantes, que Estados Unidos no da más. Veíamos el otro día como a una migrante en la ciudad de Nueva York que no estaba autorizada, como lo que pasa aquí en Guayaquil tanto, que muchos vendedores informales salen a vender en cualquier parte. Allá hay que cumplir la ley. Entonces hay un tema idiosincrático que se va aprendiendo de a poco. Pero mi pregunta, esto es una reflexión, mi pregunta es realmente, ¿qué debe hacer el Ecuador y los países, como dice usted, Honduras, todos los de América Latina? ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? Porque la verdad que es penoso. Yo veo gente que se va dejando botado, endeudándose con los coyotes, las familias destrozadas, son presas luego de problemas y medios, pero el sueño americano y el hecho de tratar de vivir en paz en lo que está, por lo que está pasando en el Ecuador, con esta guerra que vivimos de la inseguridad y las condiciones económicas obligan a ello. ¿Cómo podría usted, que está allá en los Estados Unidos, cómo puede ayudarse para que la gente piense en quedarse, o si van a los Estados Unidos lo hagan por la derecha, es decir, legalmente? Por favor. Son demasiadas preguntas para una respuesta Es fácil. verdad. No hay respuesta fácil. No hay. Pero le digo algo, empecemos desde el principio.
yo he dicho muchas veces, en tono de broma, pero también muy real, de que la migración o la decisión de emigrar es como cuando uno toma la decisión de casarse. Uno toma la decisión de casarse y no hay quien le saque eso de la cabeza. Igual sucede con la migración. Me voy a Estados Unidos y no hay quien le saque eso de la cabeza y hace hasta lo imposible. Le roban, le engañan, quiere sacar una visa, quiere irse por el Darién, quiere irse por las Bahamas, quiere irse en barco, como sea. Si está casado, se divorcia de su marido para conseguirse un gringo, para que lo lleve. O sea, la decisión es tomada y esa decisión se tiene que cumplir. Esto sucede muy a menudo con los ecuatorianos. Luego está el efecto llamada. Si el vecino se fue y ya le está yendo bien, y el vecino también se fue por la frontera, yo también puedo hacerlo. Tenemos también esta circunstancia de los migrantes que se arriesgan a lo loco, porque no tienen amigos, no tienen conocidos, no tienen familia, no tienen quien los reciba, y piensan que porque llegaron a Estados Unidos, el sueño americano, Claro. llega en Estados Unidos y ya le empieza a llover los dólares. Y no es así. Y está el otro grupo de migrantes en donde sí tienen un grupo de apoyo, en donde está el papá, la mamá, el tío, el hermano, el primo, que los recibe, ¿verdad? Que les ayuda, que les guía, tienes que hacer esto, tienes que hacer acá, aquello, mira, aquí está la comida, hasta que yo regrese, ponte a leer algo. Y muchas de las veces estos amigos, estos familiares, ya le tienen hasta un trabajo listo. Entonces, cuando esto sucede, se ve claramente que hay migrantes que avanzan mucho más rápido y otros migrantes que, como usted menciona, están peleando en las calles, están vendiendo mangos en el tren, están vendiendo caramelos en las calles, en fin, se da, de acuerdo a la idiosincrasia que nosotros tenemos, a sobrevivir a como dé lugar. Pero es precisamente ese grupo de personas que están viviendo en hotel 5 estrellas pagados por el Estado de Nueva York, que no tienen un caso de asilo, pero que han dicho que tienen un caso de asilo y la ley aquí les permite que el Estado de Nueva York, por ejemplo, les brinde alimento, educación, un lugar en donde quedarse, y todo eso genera una presión política muy grande, una presión económica, porque llevamos más de 3.000 millones de dólares gastando en la ciudad. Y digo gastando porque nosotros pagamos con nuestros impuestos toda esta clase de beneficios sociales. Entonces, cuando nosotros miramos esto, y cuando miramos de que en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, no hay política pública para que evite la migración, y como le decía hace un momento, son piedritas pequeñas. Nosotros podemos ver de que esas piedritas pequeñas que se convierten en política pública fracasada, no detiene a los cientos y cientos y cientos de miles de personas, Sí, señor. que en el año anterior fueron casi 3 millones de personas que ingresaron por las fronteras, las legales, las que se pudieron contar, y seguramente entraron otros 3 millones, todos aquellos que no los pudieron agarrar. Entonces es bastante complejo, abogado, Muy bien. poder darle una solución cuando en la práctica hay muchísimas cosas que no se hacen, como por ejemplo los gobiernos seccionales, las prefecturas, las alcaldías del país, que están obligadas por la ley de movilidad humana, pero que también a la misma vez están con una camisa de fuerza por el centralismo en Quito, en donde dice que el organismo rector de la política migratoria es la Cancillería. Entonces, ni ayudan ni dejan ayudar. Muy bien. Por favor, Luis Salgadillo y luego Javier Segarra. Muchas gracias, Eduardo. William, qué gusto Encantado. saludarlo. Buenos días. Oiga, a propósito de todo esto, ya estamos en un año preelectoral acá en el Ecuador. Incluso algunas organizaciones políticas comienzan ya a reunirse pensando en las primarias para poder definir quiénes van a ser los candidatos para gobernar el Ecuador en el 2025 y también para ser parte de la Asamblea Nacional. Qué importante es este momento para poder, aprovechando de esta entrevista, que usted nos pueda, a breves rasgos, comentar la realidad del migrante ecuatoriano, porque seguramente, ahora que la campaña se vendrá con fuerza, también es aprovechada por los actores políticos la situación de los migrantes para hacer campaña, ofreciéndoles el oro y el moro, y luego, pues, desgraciadamente, olvidarse de todas esas promesas electorales, permitiendo o dando lugar a que los migrantes continúen en esa situación de olvido y postergación.
Pero mi querida Luisa, un saludo. Mire, eso es la historia del mundo. O sea, ¿qué político no te ofrece y luego no te cumple? Ah, sí, quieren venir acá a Estados Unidos y resulta que cuando tuvimos el voto telemático, que fue un éxito, se asustaron de que hubo tanta participación y lo bajaron, nos quitaron curules, con la excusa de que no participaron todos y vamos a hacer el voto en papel. Y resulta que cuando hacemos el voto en papel, otra vez hubo un ausentismo gigantesco y ahí se quedaron calladitos. O sea, es una hipocresía tremenda lo que se vive en el tema político en Ecuador. Los candidatos o precandidatos que vienen a tomarse la foto, a jugar el boli, a ver cómo están haciendo el asado, a dar mensajes de apoyo, en la práctica, si tienen un párrafo o dos párrafos supuestamente para ayudar a los migrantes en un plan de gobierno, eso es bastante. Y los que han hecho algo, bueno, están en miras de que ojalá se pueda cumplir. Gracias a Dios, mi estimada Luisa, los migrantes no necesitamos de los políticos ecuatorianos para salir adelante en este país. Gracias a Dios. Y gracias a Dios no los necesitamos porque podemos trabajar y seguir aportando 5.400 millones de dólares en remesas a nuestro país. Ustedes que están en nuestro querido Guayaquil, que recibe más de 1.000 millones de dólares en remesas al año. Cuenca otros 1.000 millones, Quito 1.000 millones, Ambato como 300, Azogues como 200. En fin, todo el Ecuador se beneficia de este trabajo, de este sudor, de estas lágrimas, de esta esperanza que es trabajar para mandar a nuestra familia. Si dependiéramos de los políticos, mire, fuera algo muy lamentable. Gracias a Dios no lo hacemos, no dependemos de esto, pero si vemos con bastante inquietud, diría yo, cómo el Ecuador va de tumbo en tumbo, ¿no? De esperanza en esperanza. Ahora es el cambio, con este sí nos va a ir bien y es una nueva decepción. ¿Por qué? Porque no es fácil gobernar al Ecuador. Puede venir un presidente con muy buenas intenciones, con buenos proyectos y resulta que el país está en soletas, estamos prácticamente en harapos en la economía y con un sistema judicial lleno de impunidad, con criminales que no quieren que les digan que son ladrones y criminales, quieren que les digan que son perseguidos políticos. Perseguidos políticos. Entonces, a esta clase de cosas, la gran incongruencia que existe en el país, y esto es uno de los temas que realmente, aunque sea espinoso, hay que tocarlo. Hace unas semanas salió un titular muy grande en el diario Hoy que decía: el 60% de los ecuatorianos, si tuvieran la oportunidad, se fueran a Estados Unidos a trabajar. 60%. La mitad de la población, más de la mitad de la población se iría del Ecuador si tuviera la oportunidad. Pero acá se trabaja por horas, pues, Luisa. ¿Y cómo es que acá quieren venir a trabajar por horas y pierde el trabajo por horas en la última consulta? Eso es algo que yo tampoco logro explicar. Es de locos. Ajá. No hace sentido, amigos. Entonces nosotros queremos que se hagan cosas diferentes y no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para tener ese país diferente. Javier Segarra también tiene inquietudes, estimado William. Hola William, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo en la plataforma de Radio I99. Buenos días. En estos 6 meses que tiene el actual gobierno, de lo que ustedes en su momento pudieron tener antes de que asuma el poder, reuniones para hablar de la situación de los migrantes, ¿qué ha pasado? ¿Se ha cumplido algo? ¿Han llegado a algún entendimiento? ¿Tienen expectativas de lo que podría ser para ustedes, no sé, una mayor estabilidad allá? Hola Javier, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. A ver, vamos a empezar por el hecho de que no le podemos echar el muerto a Daniel Noboa por la problemática migratoria que lleva más de 30. Bien, eso es de cajón. Que llegue el hombre y que desde que llega el hombre cada vez salen más y más. ¿Cuántos meses está Noboa? ¿6 meses? Sí. 6 meses. Y miren, en los últimos 6 meses, de acuerdo a las estadísticas de migración de Estados Unidos, estamos últimos en enero, 7.800 personas detenidas, expulsadas y deportadas de Estados Unidos. Febrero, 17.000.
marzo 15.000, abril 16.000, mayo seguramente tendrán otros 15, y así seguiremos subiendo. ¿Es culpa de Noboa? No es culpa de él, pues. Si nosotros el año anterior, antes de que Noboa fuera presidente, tuvimos 117.000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. En el 2021 tuvimos 97.000. Esto no es problema del presidente. Lo que sí tenemos es que recordarle que ahora es él el que toma las decisiones. Él es el que tiene y que maneja la política pública. Él es el responsable ahora, por ejemplo, de mantener esta fracasada política pública de puertas abiertas. Señor presidente, ¿hasta cuándo van a tener la política de puertas abiertas en el Ecuador? Ahí en San Borondón encontraron a terroristas del Estado Islámico. ¿Qué están preparando en el Ecuador estos terroristas? ¿O nos están tomando como punto de entrada para subir hacia los Estados Unidos y ver cómo hacen estos actos terroristas? No, fracaso total. Es hora de un cambio. Por ejemplo, otra de las cosas que sigue y que está en manos del presidente y que no lo ha hecho es este tema de las políticas de dile no a la migración riesgosa. Pero presidente, discúlpeme con el respeto que se merece, señora canciller, se está demostrando hasta la saciedad de que no funcionan estos proyectos, estas propuestas. Se han reunido más de 21 veces a lo largo y ancho del país los funcionarios de la Cancillería con distintas autoridades y hasta ahora no encuentran soluciones para la migración ecuatoriana. Es una vergüenza. Dile no a la migración riesgosa. Todos estamos de acuerdo. Ok, vamos al aeropuerto y empecemos a gritar. A mí me gustaría ver a un funcionario de la Cancillería. No te vayas, te puedes morir. Le aseguro que se van a acercar y le van a preguntar, ok, no me voy. ¿Y qué me da el gobierno para quedarme? Claro, ahí te quiero ver. Claro, lo que pasa es que les quiero ver. No les dan nada, mi estimado Javier. Sí, ahora, eso es en cuanto a la política. En cuanto a las cosas que ha hecho por el presidente, mira, dijo que iba a solicitar el TPS, le insistimos muchísimo. Cuando fue candidato, conversamos con el equipo asesor de él y dijo que sí. Mataron a Fernando Villavicencio, él tomó la posta y solicitó el TPS. Gran paso político. Ahora depende del presidente Biden para que nos den el estatus de protección temporal que podría sacar de las sombras a por lo menos 500,000 de ecuatorianos en Estados Unidos, dándonos un permiso de trabajo, social security, acceso a beneficios, pero no se da. Hace 2 días cerraron la frontera. Va a ser difícil que nos den, pero yo sí creo que un empujoncito más, una visita del presidente Noboa al presidente Biden y conversar. Por suerte habla inglés y decirle, mira, Joe, my friend, vamos a hacer esto. Los ecuatorianos lo necesitan. No solamente, sí, ya lo solicité y esperemos. No, hagamos un esfuerzo adicional, señor presidente. Vamos a pedir, a tratar de conseguir el TPS para los ecuatorianos. Y créame que si hace eso, no necesitamos más. Nos daríamos por servidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita acá. Todo lo demás, las leyes, mire, qué alivio que tiene el Ecuador sin Mónica Palacios en la asamblea. Eso se puede dar una idea del nivel de asambleístas de migrantes que tenemos. Increíble. William, agradecerle por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, clarísimo. Oiga, una pregunta rapidito, contésteme en un minuto. ¿Quién gana, Trump o Biden? ¿Tiene la bolita mágica? Ahí está. Yo no sé si es que eso es morirse de cáncer o morirse con un infarto, yo no sé. O sea, depende cómo me quiero morir. O sea, si es que estoy con mi esposa haciéndolo rico y me muero de un infarto, sí, pero y lo otro es sufrimiento. William, muchas gracias. Un abrazo, William. Gusto de saludarlo. Muy buena la respuesta. El hombre quiere la muerte de un rey. No hay nada que hacer. Me parece. Muy bueno. ¿No? Mirando de fondo, Javier, ¿no? Qué bello, Bulisa, tú acabas de estar ahí y